Amados de Dios, muy buenos días. Hoy 24 de enero del 2021 les damos la más cordial bienvenida a la predicación del día de hoy. Mi nombre es José David, miembro de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, y como siempre para nosotros es un honor poder predicar la palabra, poder transmitir el mensaje de Cristo. Entonces, antes de empezar, quiero invitarte a que podamos cerrar nuestros ojos, a que oremos pidiendo a Dios su dirección. Padre bueno, Señor, en esta mañana, Señor, queremos pedir su dirección para que podamos entender, para que nuestros corazones puedan ser ministrados conforme a su voluntad, amado Dios. Padre bendito, antes que nada queremos pedir perdón por nuestros pecados. Padre, nuestro anhelo es ser como Cristo, y sabemos, Señor, que en su palabra, que en su verdad está, Señor, en sus direcciones para poder ser como Cristo. Padre bendito, oro para que los hermanos que nos escuchan por internet, por el audio, Señor, sean, Señor, bendecidos a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarte a que abras tus Biblias, a que lo abras en Efesios 4. Ya estamos terminando el capítulo 4. Llegamos ya al versículo 28. Y antes de iniciar, quiero que recordemos lo que hemos visto a través de este libro de Efesios, los puntos más importantes. Y creo que esos puntos más importantes, sin lugar a dudas, son cuál es nuestra posición. ¿Cuál era nuestra posición con Cristo, sin Cristo, y cuál es nuestra posición en Cristo? Recordemos cómo Pablo describe que nuestra posición en Cristo, realmente cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creo que es la mejor descripción que le podemos dar a nuestra vida cuando andamos sin Cristo. Pero más adelante Pablo nos empieza a dar las buenas nuevas. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra condición ahora que estamos en Cristo? Y cuando entendemos eso, ya en el capítulo 4 en adelante, desde el versículo 1 en adelante, empecemos a ver esa práctica de lo que significa realmente vivir en Cristo. Y podemos ver cuál debe ser la conducta del creyente, cómo debe hablar un creyente, cuál debe ser el anhelo de un creyente, qué debe buscar un creyente. Ya vimos cuál es la meta del creyente. La meta del creyente es glorificar a Dios, pero ¿cómo glorificamos a Dios? Y es aquí en este versículo 4, en este capítulo 4, que empezamos a ver cuál es la manera que podemos glorificar a Dios realmente. Entonces, como dije, la forma es el cómo hablar, el cómo actuar, el cómo responder, el cómo reflejar en todo a Cristo. Estas instrucciones que Pablo está dando realmente a partir de este capítulo 4, inspirado por el Espíritu de Dios, nos muestra la manera perfecta en la que Cristo anduvo aquí en la tierra. Y es así que decimos que todo cristiano debe apuntar a ser más como Cristo, no como esos prototipos o estándares que nos vende el mundo, que realmente son falibles si nos ponemos a analizar, son débiles, son mentirosos, y creo que, y estoy seguro, no creo, son inverosímiles. Y por eso digo que los cristianos no nos enfocamos en ese tipo de estereotipos, sino que más bien buscamos en ese estándar perfecto, en ese estándar sabio, en ese estándar real, en ese estándar sobrenatural también a la vez. Buscamos ese estándar santo que es Cristo. Entonces, nuestro corazón como cristianos, como miembros, como parte de la familia en Cristo, como ahora nuestra condición en Cristo, debemos anhelar parecernos en Cristo. De Cristo hemos aprendido en cómo actuar bajo presión, en cómo actuar en contra de nuestros enemigos, a cómo hablar en amor, a cómo reprender en amor, a glorificar a Dios una y otra vez, como decía el libro de Juan, a morir a nosotros mismos para poder amar a otros, para poder servir a otros. Hemos aprendido a reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Hemos aprendido con Cristo a cómo se debe vivir en santidad. ¿Qué es lo que significa vivir en santidad? Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, en Él debemos anhelar parecernos.
debemos tener sus mismos pensamientos, su misma conducta, su misma actitud. No debemos compararnos, como digo y como mencioné hace un minuto, con el de al lado, con esos estereotipos que nos vende el mundo. Sí, es como que comparemos un foco de 100 voltios con uno de 60 voltios, cuando en realidad deberíamos compararnos con el sol. El sol, un foco de 60, de 20, de 100 watts, no alumbra nada cuando comparamos contra el sol. Es así que no debemos compararnos con el que está al lado, con esos estereotipos, porque realmente no son nuestra meta. Nuestro estándar perfecto es Cristo. También quería que recordemos algo muy importante, que hemos sido sellados con las arras del Espíritu de Dios, quien es el que permite que haya esa metanoia en nosotros, ese cambio de mente en nosotros. Amados, también quería recordarles que si hemos entendido, que si hemos aprendido de Cristo, entonces debemos despojarnos de esos hábitos y costumbres del viejo hombre y revestirnos de verdad en Cristo. Ya no podemos regresar a nuestras malas maneras de vivir, sino que más bien debemos ir para adelante con nuestra mirada fijada en la santidad de Cristo, obviamente meditando en su palabra. Gloria a Dios que hemos sido realmente cambiado de identidad, hemos nacido de nuevo y ahora empezamos a revestirnos de Cristo, a revestirnos de la verdad. Por eso Pablo en los versículos a partir del 25 nos animaba que debemos desechar toda mentira y todo lo que esto implica. Exageraciones, promesas falsas, traición, confianza, todo eso que da cabida al diablo debemos alejarnos. Andemos y hablemos la verdad, amados de Dios. Y a partir de ahí llegamos al versículo 28, que quiero que te invito a que abras tus Biblias, si aún no lo has hecho, y me acompañes en el versículo 28 del capítulo 4 hasta el versículo 32. La palabra de Dios dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy con la bendición de Dios. Y la prédica de hoy tiene como título: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. Entonces, mis hermanos, teniendo claro que la persona y carácter de nuestro Señor Jesucristo pone a la vista perfectamente todo lo que Dios quiso ver en el hombre, es decir, entendiendo que nuestro Señor Jesús es nuestro estándar, nuestro modelo perfecto, podemos seguir con nuestro estudio del libro de Efesios. Y ahora vamos a entender algo más de cuál debe ser la conducta de un cristiano para glorificar el nombre de Dios. Entonces llegamos al versículo 28, que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, esto es lo que dice el versículo 28. Y cuando analizamos este versículo 28 y lo analizamos con esa analogía que Pablo hizo cuando hablaba de despojarse y vestirse de nuevo hombre, es importante llegar a este versículo 28 para poder realmente entender qué es lo que Pablo se refería.
Entonces, como digo, este versículo 28 detalla que no es simplemente de despojarnos del viejo hombre, es decir, no es solamente de dejar de decir mentiras, o es solamente de dejar de ingerir sustancias que dañan nuestro cuerpo, o dejar de fornicar, adulterar, o dejar de airarse, de enojarse, de dejar de robar, no es solamente de dejar de pecar, no es cómo funciona, no es solo de eso. La psicología secular, la psicología del mundo, te invita y nos enseña que si quieres dejar un mal hábito, bíblicamente nosotros sabemos que esos malos hábitos son pecados, solo debes dejarlo paulatinamente. Pero la palabra de Dios, y en este versículo 28, nos muestra que el corazón del hombre no trabaja así. Este versículo 28 nos muestra, como dije, mucho de consejería bíblica, porque nos muestra que no solo basta con dejar el pecado, no funciona así. El mal hábito que se llama, ¿sí? Que nosotros, como digo, conocemos que es pecado, sino que debemos reemplazar el pecado con justicia y con verdad. Entonces, como dice el versículo 28, el que robaba, el que tenía el pecado de robo, no solo tiene que dejar de robar, sino que dice que revestirse, eso quiere decir que tiene que trabajar, y no solo tiene que trabajar, sino que tiene que compartir con los que padecen necesidad. Entonces el que tiene quizás el pecado de hablar mentira, entonces debe dejar de hablar mentira y empezar a hablar verdad. Y no solo eso, no solo debe de quedarse en hablar verdad, sino que debe hablar para edificación de otros. Entonces, quizás parece muy fácil seguir una orden y de decirle a alguien, ya no hagas eso o deja de hacer esto, y fácilmente el corazón va a cambiar. Pero en realidad nos podemos dar en la cuenta que leyendo el versículo 28 de que realmente el corazón del hombre no trabaja así como dijimos. Pablo nos enseña aquí de que es importante reemplazar nuestro pecado con algo de verdad y de justicia. Entonces, si yo tengo el pecado, quizás de ver fornicación, de ver pornografía, de ver mujeres en la calle, entonces debo cambiar ese hábito, ese pecado en mi vida, por algo que realmente edifique en mi vida. Si el celular en cierta hora me es ocasión de caer, entonces debo dejar, y en vez de ver el teléfono, voy a empezar a leer la palabra de Dios y voy a orar en ese momento y a clamar a Dios para que ya no lo pueda hacer, ya no caiga en ese pecado. Entonces, si robaba, por eso digo, el que roba ya no robará, el que tomaba ya no tomará, el que practicaba cosas abominables dejará de hacerlo, pues el poder que obra para salvación, estoy seguro que nos dará la fuerza para dejar de lado todas esas cosas que antes nos controlaban, de nuestra vieja naturaleza. Y esto es lo hermoso, mis hermanos, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es tan grande, hay tanta sabiduría, hay tanto alimento para nuestras almas, que realmente debemos leerla para poder alimentar nuestra alma. El nuevo hombre solo puede crecer y desarrollarse en la medida que el creyente dependa de Dios y su palabra. Entonces podemos decirnos que despojarse del viejo hombre no es más que desprenderse de todo lo pecaminoso, de todo lo sucio que ha producido la caída, nuestro pecado, y vestirse del nuevo hombre. Entonces no significa más que afirmarse en todo lo que Dios ha provisto a través de Cristo, a través de su palabra, para exhibir esas virtudes y la gloria de Cristo. Estudiando este versículo 28 nos podemos dar cuenta que la pereza hace ladrón. Los que no trabajan se exponen a la tentación de robar. Y Pablo es claro que para no tener esa tentación de pecar a través del robo, los hombres debemos ser trabajadores, debemos esforzarnos, y no solamente eso, sino que compartir con otros. Y así seremos librados de la tentación de este pecado. Antes de estar en Cristo, nuestro egoísmo
nos invitaba a tomar posesiones de otras personas para disfrutar de ellas. Ahora Dios nos ordena que debemos esforzarnos y, en otras palabras, ya no ser perezosos, sino esforzarnos para compartir con otros lo que Dios ha provisto. Y como vimos en este versículo 28, este va mucho más allá del hecho de robar o hurtar objetos físicos. Obviamente también habla de objetos como el tiempo, ¿sí? Habla del hecho del abuso, de privilegios, de la confianza, de la falta de escrúpulos para poder llegar tarde a un trabajo, el quedarse más tiempo en un trabajo para percibir horas extras, aun cuando ya no tienes nada que hacerlo. Pero también nos da implícitamente, nos da este principio bíblico importante de que si queremos dejar un pecado en nuestras vidas, es importante que lo dejemos, pero que lo reemplacemos con la verdad. Todas estas formas dan un testimonio real de una vida transformada. El no robar el tiempo, el no robar la confianza, el no robar objetos, el no robar quizás o el no abusar de privilegios que tenemos por diferentes circunstancias, realmente dan un testimonio de credibilidad del evangelio que nosotros profesamos. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow, mis hermanos, yo creo que a partir de este capítulo 4 hemos sido confrontados realmente con nuestro pecado. Y es difícil, mis hermanos, creo que es difícil para todos, pero lo hermoso de esto es que también esto nos hace libres. Su verdad nos hace libre porque ya no somos esclavos del pecado. Podemos reconocer nuestro pecado y podemos empezar a trabajar nuestro pecado. En este versículo 29 empieza hablando del lenguaje de un cristiano, que sin lugar a duda el lenguaje de un cristiano es parte del testimonio de transformación de un creyente. Durante este versículo 28 hasta el versículo 32 que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a encontrar mucho contraste de lo que Pablo, de las instrucciones, de los imperativos que Pablo está haciendo, es decir, de las órdenes que Pablo nos está dando. En el versículo 28, por ejemplo, en el versículo 29 también, vemos mucho el contraste con la palabra sino. No hagas esto, sino más bien tienes que hacer esto como un hijo de Dios. No hagas esto, sino haz esto. No hables palabras corrompidas, sino que hables palabras de edificación. No robes, sino que trabaja y esfuérzate y comparte con los que tienen necesidad. En el versículo 31 y 32 utiliza la palabra antes bien. No hagas esto, no estés lleno de esto, antes bien, como hijo de Dios tienes que mostrar esto, tienes que hacer esto. Entonces aquí podemos parafrasear, por así decirlo, este versículo 29 con la estructura del versículo 28, ¿no es cierto? Entonces quedaría como que el que hablaba, más o menos como que el que hablaba palabra corrompida ya no la hable más, sino que más bien hable toda palabra que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, como dijimos, es el hecho de despojarse de hablar palabras corrompidas y el de revestirse hablando palabras de edificación. Aquí la palabra corrompida viene del griego sapros, que quiere decir podrida, que quiere decir que no vale nada, que quiere decir obscena, toda palabra obscena, toda palabra grosera, que no sirve de nada. Y es más, aquí Pablo no solamente que está hablando de que la palabra malas palabras obscenas, groseras, sino que esas palabras, que este adjetivo que está utilizando Pablo es para transmitir el mismo adjetivo cuando se utiliza en una fruta, que al estar dañada, al estar cerca de una buena,
va a corromper, va a echarla a perder, va a hacerla que se pudra también. Así que ese adjetivo es el que está utilizando Pablo con este adjetivo corrompido. Entonces, ¿y por qué utiliza eso? Es porque justamente el lenguaje se utiliza de la siguiente, de la misma forma, ¿no es cierto? El lenguaje, las palabras que nosotros decimos, influencia de mala manera o de buena manera sobre los que nos escuchan, sean jóvenes, sean niños, sean adultos, sean nuestros padres. Si nosotros empezamos a hablar palabra corrompida, como dice Pablo aquí, vamos a influenciar y vamos a dañar el corazón de otro. Y no estaremos edificando, sino que más bien estaríamos corrompiendo el corazón de la otra persona. ¿Sí? Las palabras sucias que salen de la corrupción, del que las dice, corrompen la mente y el corazón de las que la oyen. Realmente el hablar del creyente debe buscar la bendición de otros. Pablo nos está exhortando, nos está confrontando para que lo que nosotros digamos a otros sean de bendición, sean de construcción, de edificación, de ayuda a los oyentes. La palabra del cristiano debe caracterizarse por ser la adecuada para cada ocasión. Quiero invitarte, por favor, que vayamos a Colosenses 4:6, por favor. Si me puedes acompañar con tus Biblias un poco más adelante, nada más. Colosenses 4:6. La palabra de Dios dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es así como nosotros, como los cristianos, debemos hablar, con gracia, sazonada con sal. Aun cuando reprendemos, debemos decir las cosas sazonada con sal. Créanme, mis hermanos, que es realmente duro, pero a eso somos llamados. Jesús mismo nos enseñó cómo debemos dirigirnos a otros. Jesús nos enseñó cómo debemos dirigirnos con amor, con amabilidad, con misericordia. Podemos recordar cómo Jesús se dirigió a sus apóstoles aun cuando estos lo decepcionaron, le ofendieron, lo traicionaron, como Pedro, lo desobedecieron. Sí, él se dirigió con amor. También pudimos ver a Jesús dirigiéndose a sus enemigos, aun cuando estos le blasfemaron, aun cuando estos le insultaron, aun cuando estos le injuriaron, aun cuando estos le agredieron. Dios siempre habló con gracia para la edificación para los oyentes. Jesús sabía que sus palabras testificarían quién Él es en realidad. Por eso Pablo nos dice que tengamos cuidado lo que hablamos con otros. Porque debemos recordar que por la boca, que por las palabras del creyente, Dios se manifestará a otros. Así que las palabras son un instrumento que Dios ha utilizado para su servicio, para la proclamación de su verdad y de su amor. Así que el mal uso de estas pueden destruir el corazón de cualquier persona. Hemos hablado muchas veces de que una palabra puede doler mucho más que una agresión física. Y no estamos hablando de que es preferible una agresión física que una palabra grosera o una palabra que corrompa el corazón de otro. No estamos hablando de eso. Sino que debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Debemos hablar y actuar con amor hacia otros. Vivir hablando palabras corrompidas equivale a dejar de edificar el cuerpo de Cristo y afligir al Espíritu Santo. Y realmente el hombre habla lo que hay en su corazón. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, habló justicia y verdad. Entregó amor y misericordia para edificación de los que estaban con él. Por eso es intolerable e imposible que un verdadero cristiano hable palabra corrompida, porque en su corazón hay verdad. Recuerda las palabras de Jesús cuando él amonestaba a los fariseos diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, ¿qué hay en el corazón de un hombre que es instruido por el mundo, por las redes sociales, por el internet, por la televisión, incluso por otras personas que no son siervos de Cristo? Seguramente en el corazón de este hombre va a haber ambición de poseer más bienes en este mundo, va a haber pensamientos de lujuria y de codicia hacia lo que el mundo ofrece, va a haber egoísmo, va a haber orgullo, eso va a haber en su corazón y de eso va a hablar su boca. Este mundo nos enseña que mientras más vulgaridades hablas, entonces eres más cómico, eres más chévere, eres quizás más varonil, o mientras más cosas tienes, entonces eres más exitoso. Y esto es lo que te incita el mundo a que tú hables. Pero entonces pongámonos a pensar que hay en el corazón de un hombre que es edificado con la palabra de Dios. En el corazón de hombre seguramente encontraremos rasgos, las virtudes de Cristo. Porque habrá entendimiento de quién es Él, de quién es Dios, de cuál es su posición delante de Dios, de cuál es su meta como cristiano. Este hombre entenderá que debe perdonar porque él ha sido perdonado. Entenderá que él deberá pedir perdón. Entenderá que el pecar contra Dios no está bien porque va en contra de los mandatos de Dios. Entenderá que el mentir, que el robar, que el tener pensamientos de fornicación, de adulterio, de violencia, está pecando contra Dios. Entenderá que ese pecado que la paga de ese pecado es muerte, y entenderá que por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, ahora él es salvo y goza de una nueva vida. Y ahora entenderá que ahora su deber es que otros gocen de ese beneficio, de ese regalo inmerecido. Hermano, realmente este es un llamado de atención para todos nosotros. Que evitemos conversaciones sin sentido, que evitemos palabras sin sentido, que tengamos cuidado al decir una broma, que tengamos cuidado al referirnos hacia una persona. Realmente estas conversaciones muchas veces alimentan nuestra vieja naturaleza. Y con esto daremos cabida al diablo para destrucción de nuestras vidas. Recuerden, Satanás vino para matar, robar y destruir. Y cuando nosotros damos cabida al diablo con cualquiera de estas cosas, sin desechar la mentira, o cuando queremos hablar palabras corrompidas, realmente damos cabida al diablo. Procuremos decir siempre palabras que edifiquen y que bendigan a los que nos escuchan. Por favor, regresemos a Efesios 4, por favor. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Este versículo 30 es aplicable a todos los imperativos contemplados, es decir, a todas las órdenes dadas que hemos leído, que hemos estudiado versículos atrás, es decir, el hablar, el mentir, el robar, el hablar para dañar a otros, el hablar palabras corrompidas, contrista al Espíritu de Dios. La palabra contristar viene del griego lupeo, que significa afligir, angustiar, causar tristeza o entristecer. Nos muestra que el trato que tengamos, este versículo 30 nos muestra que los tratos que tengamos con los miembros de la familia de Cristo traerá gozo o traerá tristeza al Espíritu de Dios. Pues si mentimos, pues si pecamos contra ellos, pues si robamos, pues si somos perezosos, pues si no nos esforzamos, estamos ofendiendo al Espíritu de Dios. Claro que somos sellados con el Espíritu de Dios. Y por eso Pablo en este versículo 30 nos ruega que no contristemos al Espíritu de Dios. Como dije, debemos entender que cuando pecamos, claro que pecamos contra el hermano que está a nuestro lado, con nuestro padre, con nuestra madre, pero en realidad debemos pensar que contra el primero que hemos pecado es contra Dios. ¿Y sabes lo terrible que es pecar contra Dios?
Lo terrible de esto es que nuestra comunión con Dios no puede ser la misma a menos que nos arrepintamos de corazón por nuestro pecado y busquemos honrar a Dios nuevamente. Este versículo hermoso, este versículo 30 también es hermoso y quiero darle la gloria a Dios por eso. Porque además nos muestra que a pesar de que el Espíritu de Dios, que podemos contristar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es nuestra garantía de salvación. Es nuestra garantía de haber sido llamados para ese día de redención en donde Jesús separará a los verdaderos creyentes y a los que realmente nunca fueron sellados con el Espíritu. Y te digo que este versículo es hermoso porque es una hermosa realidad. Entender que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios en ese momento que fuimos regenerados. Hemos repetido muchas veces en la Iglesia Cristiana Fuente de Vida que un creyente no puede romper ese sello del Espíritu de Dios. Esa garantía no puede ser rota por el hombre. Este sello no puede ser borrado. Pero sí podemos contristar al Espíritu de Dios. Quiero leer lo que dice Spurgeon. Spurgeon dijo: pienso que ahora veo al Espíritu de Dios contristado. Cuando estás sentado para leer una novela y allí a tu Biblia sin leer, quizás lees algunos libros de viajes y te olvidas que tienes un libro más precioso de los viajes de los Hechos de los Apóstoles y en la historia de tu bendito Señor y amo. No tienes tiempo para la oración, pero el Espíritu te ve bien activo por las cosas del mundo, teniendo muchas horas de sobra en relajación y diversión. Y luego Él es contristado porque Él ve que amas las cosas de este mundo más de lo que amas a Él. El pecado contra Dios entristece al Espíritu de Dios. Mis hermanos, no seamos de esos cristianos, no seamos cristianos que viven con el Espíritu Santo contristado a cada momento. Mi contraste en esta oración es que seamos de esos cristianos en el cual el Espíritu Santo esté activado y el cual no sea contristado, el cual pueda cumplir su función, que es glorificar el nombre de Dios. Versículo 31. La palabra de Dios dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo engloba toda manifestación carnal, todo fruto carnal, emocional, tanto de palabra, de acto, como de pensamiento. Y describe amargura, describe enojo, describe ira, describe gritería, maledicencia, describe malicia, los cuales no deben ser parte de la conducta de un cristiano. Realmente la amargura es un estado del corazón que genera odio y rencor hacia otros. Esta amargura muchas veces genera una raíz y cuando permitimos que crezca tanto, nos ciega y no nos deja ver la bondad de Dios entre otros hermanos. El enojo es ese disgusto, quizás momentáneo, duradero, que podemos tener contra un hermano por palabras, por acciones, por actitudes que ellos tuvieron en contra de nosotros o por alguien de quien nosotros amamos. La ira es un conjunto de sentimientos negativos que tenemos contra otra persona que incluso pueden llegar a la violencia. ¿Cómo puede ser que pensamientos así estén en una mente que está siendo regenerada? Gritería. Esta es una reacción verbal, pero que realmente es violenta, que está fuera de control, que incluyen amenazas, que incluyen acusaciones, que incluyen declaraciones en tono alto. Yo no digo que va a haber conflicto con un hermano en Cristo porque somos
un montón de pecadores que queremos seguir a un estándar. Pero lo que digo es que darle espacio al enojo, a la ira, a la amargura, a la gritería, no es parte de nuestro testimonio. Maledicencia incluye blasfemias, incluye chismes, incluye el hablar de otros, se incluye calumnias. Versículo 31 también habla de malicia. Esa intención de perjudicar a alguien con una acción, con una palabra, con una actitud premeditada. Cuando Pablo detalla todas estas cosas del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, empieza con un verbo en imperativo que dice: quítense todas estas cosas que yo les voy a decir en unos minutos, en unas palabras más adelante. Tienen que quitárselas. Nos está ordenando que debemos apartarnos de ella porque no obran la justicia de Dios. Si tienes amargura, si tienes enojo, si tienes ira, si tienes maledicencia, si has hecho actos de malicia, arrepiéntete, porque eso no obra la justicia de Dios. Y que si has conocido verdaderamente a Cristo, debes de quitar de tu vida toda esa raíz de amargura, toda ira, todo enojo. Y puedes tú pensar bueno, es que es difícil hacerlo, pero Dios nos dio la capacidad de hacerlo en Cristo. No en ti, no en tus fuerzas, no en tus capacidades, sino en Cristo. Versículo 28, ¿cómo debes hacer? Entonces, si tienes ira, ya no debes tener ira, sino que debes empezar a sentir amor, empezar a sentir misericordia, empezar a sentir compasión por otros, entendimiento por otros. Y no solo ahí, sino que debes demostrarlo. Y lo hermoso de tener una relación con Cristo, cuando tienes una debilidad en tu vida, es poder acercarte confiadamente y clamar y mostrar y pedirle a Dios que te dé restauración en tu corazón. El versículo 32, Pablo empieza con el contraste que hablamos hace unos versículos atrás. Antes bien. Después contrasta la conducta perfecta que realmente debe tener una persona que está en Cristo. Y Pablo, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos ser, ¿qué dice el versículo 32? Benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros. Estoy seguro que si somos benignos, es decir, apacibles, si somos humildes, si somos mansos, si somos misericordiosos, es decir, que si tenemos un corazón perdonador, que tenemos compasión, si somos comprensivos, entonces no habrá en nosotros maledicencia, no habrá ira, no habrá enojo, no habrá gritería. Finalmente Pablo nos confronta y nos dice que debemos perdonar a otros como Dios también nos perdonó. Debemos perdonarnos los unos a los otros. No debemos magnificar las faltas de los otros. Faltas tenemos todos nosotros contra otros hermanos, y todos los días. Pero Pablo nos dice que no debemos magnificar esas faltas. Dios nos dice que no debemos magnificar esas faltas, sino que debemos ofrecer perdón. El perdón de Dios nos hace perdonar. Dios nos perdonó aunque no tenía razón para perdonarnos. Debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Y si analizamos el amor y el perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios está ahí presente para todo aquel que quiera arrepentirse. El perdón de Dios está no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas pensado, no importa tu pasado, Dios está dispuesto a perdonarte. El perdón de Dios está ahí, aún sabiendo que tú, conociendo de ti, que vas a volver a pecar.
El perdón de Dios es completo porque te restaura, porque te adopta como hijo de Dios. Hay esa frase que dice, yo perdono, pero no olvido. Ese no es el perdón de Dios. Imagínate tú, imagínate a mí, imagínate a todos los que hemos creído en Cristo si el perdón de Dios se manejara de esa manera. Sería terrible en nuestras vidas, lleno de pecado. Dios no requiere de periodos de prueba para perdonar. El perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios ofrece restauración. Permitamos, hermanos, que la bondad, que la compasión, que el amor que surgen en nuestra nueva naturaleza a través de Cristo nos lleve a perdonar de toda ofensa, de todo odio, que nos ayude a eliminar toda gritería, toda ira, todo enojo, toda amargura de nuestro corazón, todo deseo de venganza, de rencor, y que así como Dios nos perdonó, nosotros podamos perdonar a otros. El creyente, sin lugar a duda, es llamado a perdonar, así como Dios perdonó por nuestros pecados en Cristo Jesús. Mis hermanos, no hay argumentos que valgan para no abandonar nuestras viejas maneras de vivir. No contristemos al Espíritu de Dios con nuestra conducta reprochable. No entristezcamos al Espíritu de Dios al decir mentiras, al hablar palabras corrompidas, al robar el tiempo de otras personas, al exagerar, al magnificar los errores de otros. No le demos cabida al diablo, sino que pidamos a Dios que su Espíritu Santo sea en nosotros obrando, conforme a su justicia y su verdad. Oremos. Padre bendito, queremos pedirte perdón por todas las veces, Señor, que hemos actuado, que hemos dicho, que hemos hablado palabras corrompidas, Señor. Por todas las veces, Señor, que hemos hablado palabras que no han edificado a otros, Señor. Por esas veces que hemos dicho bromas de mal gusto, bromas que ofenden a otros, por las veces, Señor, que hemos herido a otros con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Queremos pedir, Señor, también perdón por las veces que nosotros hemos recibido todas esas cosas y hemos generado enojo, hemos generado ira, hemos generado amargura en nuestros corazones. No permita, Señor, que la amargura de nuestros corazones entristezca al Espíritu Santo. No queremos alejarnos de ti, Señor, porque como dijo Padre, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Padre bendito, ayúdenos a cada día ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.